¿Cómo les va? Dios les bendiga. Padre Señor, damos gracias a Dios que podemos en esta tarde seguir estudiando la palabra de Dios, continuar estudiando la palabra del Señor. Estamos viendo los atributos de Dios, venimos dando la doctrina de Dios y dentro de la doctrina de Dios estamos viendo los atributos de Dios. Hoy vamos a tocar un tema muy, pero muy importante que es el Dios de misericordia. O sea, vamos a hablar de los atributos, de este atributo de la misericordia de Dios. Yo te quería animarte, porque por ahí recién has comenzado a estudiar con nosotros, quisiera animarte para que vayas hacia la página del Ministerio Bíblico Casa de Oración. Puedes entrar www.mbcasadoración.com. Allí vas a encontrar todas las enseñanzas y prédicas de nuestra iglesia, junto con el programa de radio Razones para Vivir, para poder comprender cuál es, cómo venimos enseñando dentro de nuestra iglesia con respecto a lo que es la palabra del Señor. Por eso yo quiero en esta tarde que puedas comprender esto y te recomiendo que puedas ir hacia la página del Ministerio Bíblico Casa de Oración y que podamos estar aprendiendo su palabra a través de la Biblia, ¿verdad? Y quiero compartirte hoy el Dios de misericordia. Vamos a hablar de la misericordia de Dios. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo quiero que oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y te glorificamos, te exaltamos con todo nuestro corazón. Te damos gracias por este tiempo que nos das y nos regalas de poder estar delante de tu presencia para aprender tu palabra. Hoy venimos humillados delante de ti para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, para honrarte con todo nuestro corazón y te pedimos la gracia para poder comprender, Señor, la sabiduría para poder entender tu palabra, poder comprender verdaderamente de lo profundo de tu corazón que nace los atributos, Señor. Por eso queremos conocerte más. Anhelamos en nuestro corazón cada día conocerte más y conocer cómo operan tus atributos a favor nuestro como hijos de Dios. Te damos gloria, te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos que nos enseñe y que nos hable porque tu pueblo oye, dándote gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios de misericordia. Vamos a ir comprendiendo la misericordia de Dios. Dios es conocido, hermanos, como el Dios de misericordia y gracia. Esta palabra misericordia se define como la cualidad de Dios por la cual perdona los pecados de los creyentes. Es algo que nosotros tenemos que tener presente. ¿Qué significa, pastor, esto? Bueno, la misericordia es no dar lo que merece la persona, ¿sí? Que por su pecado, por su error, y aplicar sobre eso el perdón y la bondad. Eso es lo que, por bondad y amor sobre la persona que ha pecado. Gloria al nombre de Jesucristo. La misericordia, amados, es un atributo de Dios divino mediante el cual piden a Dios, todos los creyentes piden piedad al Señor, piden que Dios tenga misericordia de su vida, Dios los escucha y Dios otorga ese perdón a esas personas que están pidiendo esa misericordia. Eso es lo que realmente entiende, porque la humanidad necesita ser perdonado, el cristiano necesita cada día ser perdonado por Dios. Y Dios obra dentro de ese perdón, dentro de esa misericordia. La palabra misericordia también es conocida como indulgencia, podemos conocerla como gracia, podemos conocerla como clemencia, podemos conocerla como compasión o perdón. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así como es el juicio es la justicia de Dios frente a la injusticia moral del hombre, la misericordia es la bondad de Dios frente al sufrimiento y la culpa humana. Esto nosotros debemos tener presente. Nosotros éramos merecedores del juicio de Dios contra nuestras vidas, sin embargo, Dios obró en misericordia. O sea, la misericordia es obra a favor, la misericordia divina de Dios obra a favor de la humanidad, que merece ser castigada. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, el apóstol Pablo justamente habla sobre este tema, sobre la misericordia de Dios. Y fíjense cómo dice esta palabra. 6:23 de Romanos dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la paga del pecado, o sea, la transgresión a la ley merece la muerte. Pero más Dios, ¿sí? Nos da vida a nosotros en Cristo.
O sea, la dádiva de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, ¿sí? Se otorga a nosotros, o sea, nos otorga a Él por su atributo divino. Espero haberme explicado. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, las personas a menudo, o sea, los seres humanos a menudo, les resulta difícil comprender la misericordia, ya que tendemos a ser una generación de decir muchas cosas que son hirientes. O sea, nosotros como seres humanos nos cuesta tener misericordia. Por eso muchas veces podés escuchar a muchos que dicen, me las va a pagar. ¿Cuántas veces escuchaste esta palabra? Este me las va a pagar. Nos hizo algo y nosotros automáticamente dice, me las va a pagar. O, por ejemplo, muchos dicen, espero que reciban lo que merecen. Y muchos han desarrollado una naturaleza de crítica y dura y desean que reciban lo que le ocurrió a él. Por ejemplo, muchos vas a escuchar que dicen, normalmente el ser humano dice de esta manera, o muchos que habrás escuchado que dicen de esta manera, que Dios te dé el doble de lo que tú me deseas. ¿Cuántas veces escuchaste esta palabra? Eso no es obrar en misericordia. Sin embargo, gracias a Dios, levantar tus manos al cielo y decirle gracias Señor. Dios es misericordioso hasta con los peores ofensores. Hasta los peores ofensores, pecadores y transgredores a la ley de Dios. Esto significa que aunque Él conoce nuestra culpabilidad, ¿sí? Aunque conoce nuestra culpabilidad, no siempre ordena el castigo merecido. Por eso Pablo hablaba a los romanos y decía esta palabra en el capítulo 3, versos 23 y 24. Escuche bien, por favor. Dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Ahí es digamos, el juicio que pondría, digamos que tendríamos que tener nosotros, el juicio que tendríamos que tener nosotros. Pero dice en el 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, nosotros merecíamos la muerte, pero Dios, que es misericordioso, nos perdonó. ¿Por qué? Porque su atributo de la misericordia significa que Él nos ama tanto, que ama tanto a la humanidad que quiere que procedan al arrepentimiento, de hecho que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está expresado el amor de Dios. Aquí está expresado totalmente el amor de Dios, pero también la misericordia de Dios. Cuando la humanidad merecía el juicio, el Señor obró en misericordia. Fíjense, lo mismo pasó en el tiempo de Adán y Eva, lo mismo se vivió esa misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia para Adán y Eva. Tendría que haber ejecutado un juicio, sin embargo le permitió. Los expulsó del Edén, pero los podía haber matado, sin embargo le dio la oportunidad para seguir. Lo mismo lo vemos en el tiempo de Noé, cuando Noé pregonaba y predicaba la palabra de Dios. Dios tuvo misericordia de ellos y los salvó, los llevó arriba les enseñó la palabra y los encerró, digamos, en el arca y los salvó. Lo mismo que pasó con Lot en el tiempo de cuando en Sodoma y Gomorra hubo tanto pecado, las ciudades vecinas, y llovió fuego y azufre, y ellos se salvaron, su familia se salvó. O sea, ahí vemos la misericordia de Dios. Ahora, fíjense en esto, porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, necesitamos ahí entender que hay un juicio ahí, que merecíamos la muerte, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no tenemos derecho a nada, no tenemos el derecho a que no se nos otorgue ningún perdón, nada. Sin embargo, Dios es tan amplio en misericordia y tan amplio en amor, que dice en el verso 24, fíjense, dice, siendo justificado. ¿Qué significa justificado? Siendo declarado justo. O sea, hay un juicio, hay un culpable. Hay un juicio y hay un culpable. Hay una sentencia para ese culpable. Ese juicio y esa sentencia sobre ese culpable fue echada totalmente sobre Jesucristo por su amplia misericordia. Él cargó con nuestros pecados. Por lo tanto, amados hermanos, Él se presentó ante Dios como pecador y nos dejó a nosotros justos, santos, para que me entiendas, ¿verdad? Entonces esto dice, por eso dice, siendo justificado gratuitamente, o sea, nosotros no hicimos nada porque no merecemos nada, porque toda la obra es de Dios, todo es obra del Señor, siendo
justificado gratuitamente por su gracia, o sea, es un regalo inmerecido, mediante la redención, o sea, nos compró con su sangre, nos redimió con su sangre, nos compró con su sangre, que es en Cristo Jesús. En el verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto es la misericordia de Dios. Este es el Dios misericordioso. Simplemente todos somos pecadores y no cumplimos con los estándares de Dios, ¿verdad? De esa justicia de Dios que deseamos, o sea, lo que Dios desea que nosotros tengamos, que vivamos dentro de esos mandamientos, esos preceptos de parte de Dios. Pero por su misericordia y gracia, proveyó una manera para que nuestros pecados fueran perdonados. Y esto lo proveyó en la gracia de Dios en Jesucristo. Proveyó algo Dios para nosotros para poder ser justificados. Esto es lo que es la misericordia de Dios cuando nosotros merecimos. Por eso es la misericordia, es la cualidad en la cual Dios perdona los pecados de los creyentes. Eso es la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aunque no merecemos, junto con la gracia, haber obtenido el regalo gratis del perdón de nuestros pecados, Dios nos otorga la misericordia, porque nos ama y solo pide que aceptemos a su Hijo por fe. No nos pide otra cosa al Señor. Lo que pide que nosotros aceptemos a su amado Hijo por la fe. Ahora, este Dios de misericordia, ¿a quién otorga esa misericordia? El Dios de misericordia pide lo siguiente. Presta atención, por favor. Miqueas 6:8 dice estas palabras. Miren esto. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Miren lo que dice. Dios ha declarado, o sea, nos ha enseñado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y hacer misericordia y humillarte ante Dios. Esas son las palabras que da el Señor allí en Miqueas 6:8. Estas palabras están dirigidas a toda la humanidad, a usted y a mí, a vos y a mí, ¿sí? Se nos está ofreciendo la misericordia por igual. ¿Por qué? Porque la misericordia es para todos por igual. Ahora, muchos rechazan esta misericordia de Dios, o sea, rechazan a Jesucristo, por eso no reciben la misericordia de Dios. No porque Dios no es misericordioso, porque Dios siempre es misericordioso, lo sigue siendo. La humanidad merecía juicio, todos merecemos juicio. Sin embargo, Dios en su misericordia siempre está esperando que el pecador se arrepienta. Mire qué tremendo, qué grande es el amor y este Dios que es inmensamente bueno para con nosotros, que nos ha hecho tanto bien. Por eso es importante conocer a Dios, porque cuando nos conocemos a Dios y conocemos sus atributos de Dios, cómo Dios opera misericordia. ¿Por qué? Porque fallamos todos los días, porque nos equivocamos todos los días en un montón de cosas, en lo que hablamos, lo que decimos, en cómo pensamos, ¿sí? Cómo obramos hacia alguna persona, cómo obramos con la familia. Merecíamos muchas veces el juicio de Dios, sin embargo, el Señor obró misericordia y limpió nuestros pecados, nos perdona cada día, renueva su misericordia por nuestras vidas, para que no seamos consumidos, porque no somos nosotros merecedores de ese perdón. Sin embargo, Dios nos otorga el perdón gratuitamente. Esto es lo que tenemos que comprender, y es maravilloso comprender esto. En el libro de Miqueas 7:18, dice que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no detuvo para siempre su enojo, porque se deleita. Escucha bien esta palabra. Se deleita en misericordia. Esto nos muestra que Dios se deleita, o sea, disfruta, podemos decir, de tener misericordia. Dios es amplio en amor, o sea, no está vengando y esta es mía la venganza y yo voy a destruirlo y le voy a dar el doble lo que merece. No. Dios obra en misericordia. Mire el Dios que tenemos, mire el Dios que desprecia a la gente. Mire cómo muchas personas, conocidos, familiares y amigos tuyos y familia y vecinos, qué sé yo, cómo desprecian a Dios, a este Dios tan misericordioso, pero mire cómo Dios dice. Acá nos muestra que Dios disfruta, escucha bien por favor, disfruta ser misericordioso con nosotros, disfruta tener misericordia.
No es algo obligado, es algo que nace del corazón de Dios. ¿Te das cuenta por qué es necesario conocer a Dios? Porque es maravilloso poder comprender. Mira, en una oportunidad hay una historia que habla sobre una mujer, una francesa que tenía, llamada Jeannette, y tenía digamos, una nieta con un problema de drogadicción. Era un gran problema de drogadicción, no había nada, o sea, vivía insistiendo, esta mujer vivía insistiéndole a su nieta Carla que ella vaya a ser, digamos, interna en un lugar de recuperación para que tengan una intervención, digamos, de profesionales para ayudarla, para salir de ese flagelo de la droga. Dice esta mujer que un día, ya cansada de luchar con su nieta para que pueda salir de la droga, cada día más metida dentro de la droga, comenzó a clamar a Dios, comenzó a orar a Dios y pidió por la salvación, porque no pidió, o sea, a veces se comete el error de clamar por uno de nuestros hijos, por un nieto, por no sé, por alguien. Uno clama muchas veces para que reciban cierto favor de Dios, pero no para que ellos se arrepientan de su pecado. Esta mujer clamó a Dios y Dios habló a su corazón y la llevó a comprender la grandeza de Dios de una manera que Dios le habló y le dijo: yo soy tu Dios, recordá que yo soy tu Dios. Sí, la llevó hacia la palabra y le habló esta palabra: recordá que yo soy tu Dios, yo puedo acabar con esta drogadicción de tu nieta, aplastar su corazón hasta que regrese hacia mí. Esas fueron las palabras. Y esta mujer comenzó a clamar y recibió, esta mujer, Janet, comenzó a clamar y recibió la palabra de Dios, y su nieta comenzó a cambiar, su nieta se alejó, y de hecho que cuenta la historia, esto es una historia de unos hermanos de Francia, que su nieta se alejó totalmente de la droga y hoy sirve a Dios. Ahí es como obra Dios en misericordia. La nieta, que merecía por lo que estaba haciendo, juicio. Sin embargo, pidió esa mujer por ella y recibió la misericordia. Esto es algo, por eso, en el libro de Lucas hablaba una palabra y yo creo que se tomó de esta palabra esta mujer. Lucas 1:50 dice: y su misericordia es de generación a generación a todo lo que le temen, a todos los que reverencian a Dios, o sea, los que se han entregado a Dios. Esa es la misericordia, dice, que no solamente va a alcanzar a nuestra vida cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, sino que esa misericordia alcanzarán también a toda la familia. De hecho, que Pablo, en un momento cuando está encarcelado y oran, recordá cuando estaban Pablo y Sila cantando alabanzas e himnos espirituales del Señor, la cárcel tembló, cayeron todos, las cadenas de todo, y el carcelero se iba a matar. Él dijo: no te hagas daño porque estamos acá. Y entonces le pregunta al carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto no está diciendo que por ser salvo él le iba a dar la salvación a los hijos, porque la salvación no se hereda. No podemos heredar salvación a nuestros hijos, sino que van a tener la oportunidad de escuchar el favor y la misericordia de Dios, que van a escuchar el Evangelio de Dios para ser salvos. Mirá qué maravilloso. Esto es lo que comprendió esta mujer. Por eso, qué importante es esto. Existen muchas referencias sobre la misericordia de Dios. Por ejemplo, nos encontramos en Génesis 37, del capítulo 37 al capítulo 45. Allí nos encontramos con la historia de José, hijo de Jacob, que tuvo misericordia, o sea, ahí mostró la misericordia de Dios, que pudo llegar justo a tiempo para darle, digamos, a través de José, la provisión para que no mueran. Cuando el pueblo de Israel era merecedor de la muerte, Dios envió, porque habían querido asesinar a su propio hermano, lo habían querido entregar, digamos, para que se muera directamente, después lo terminan vendiendo. Llegó a Egipto, llegó a ser el segundo del faraón y pudo tener la oportunidad de llamar a todo Israel para, en un momento de hambre, en un momento de necesidad, poder que ellos tengan ahí, o sea, tengan de comer. Allí obró, y hay evidencia en esta historia de la misericordia de Dios. Otras se encuentran, o sea, otras ilustraciones se encuentran en las oraciones del rey David en los Salmos. Cuando David oró allí en los Salmos y clamó, ahí se vio, o sea, muestra en el libro de los Salmos, en todos los Salmos escritos por David, muestra la misericordia de Dios, una misericordia, escucha bien por favor, inagotable de Dios. La misericordia inagotable de Dios en todas las edades, en ese tiempo
presente, o sea, en todas digamos, las edades de ese tiempo y en todas digamos, a todos nosotros presentes, en todas las edades, la misericordia de Dios es maravillosa. Por eso es un beneficio que Dios le da, la misericordia es un beneficio que Dios da a aquel que se arrepiente de sus pecados. Damos gloria a Dios. Es tan misericordioso Dios. Por eso, mira qué tremendo es el hecho de poder nosotros comprender y entender los atributos de Dios. Porque cuando nosotros comprendemos que Él es omnipotente, o sea, tiene todo poder para obrar a favor nuestro en un montón de situaciones que para Dios no hay nada difícil, imposible. Eso nos lleva a orar y clamar y creer en un Dios que va a cambiar cada una de las situaciones. Pero también nos enseña el Señor que es inmutable, o sea, que Él no cambia, que las promesas que nos dio son sí, amén, y que nosotros a veces lo dejamos y lo abandonamos, pero dice, no, yo no cambio. O sea, las promesas de Dios, lo que dijo, lo va a cumplir. Nos dice que es omnisciente, o sea, que todo lo sabe, nos dice que es todo omnipresente, que está en todo lugar, que no pequemos porque Él está mirando cuando nosotros oramos, pero nosotros cuando estamos digamos, en lo oculto, a ver qué hacemos. También nos habla de un Dios de amor, y ese amor tan grande de Dios, de este amor tan inmensamente de Dios, que nos ama tanto, que nos salvó, pero también nos habla de un Dios de misericordia. Y al conocer la misericordia de Dios sabemos que tenemos a dónde recurrir. Juan dijo unas palabras pero muy fuertes. Él dijo esto: si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo, Él justo. Ahí obra la misericordia de Dios. O sea, si uno pecó, no piense, bueno, no sé qué hacer, me voy a matar, pequé, porque cuando uno peca se siente lo más basura que puede haber en el mundo. Después de haber estado, no sé, de conocer a Dios, de poder servir en la iglesia, de poder estar en los atrios del Señor, en adoración y demás, pude fallarle porque no hay una santidad absoluta. Sí, nosotros debemos pelear contra nuestra naturaleza pecaminosa para poder alcanzar realmente esa perseverancia en Dios y en los cielos. Pero si pecamos, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Dios, con Dios, ¿no? Abogado tenemos para con Dios. Jesucristo es justo. Esto nos abre una puerta a la misericordia de Dios. ¿Das gracias a Dios por esto? No estoy haciendo una apología de pecado. Lo que te estoy diciendo, si estás pecando, arrepentite porque te vas al infierno. No estoy hablando de otra cosa. Pero si nosotros nos arrepentimos, el Señor abrió una puerta llamada Jesús para alcanzar su misericordia. Porque Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos gritan amén a la misericordia de Dios? Qué tremendo es esto. Vamos a ver los beneficios supremos de esta misericordia de Dios. Decir que Dios, que es un Dios de misericordia, es una descripción minimizada, pequeña de lo que Dios puede llegar a obrar. O sea, nosotros hablar del Dios de misericordia lo hablamos tan rápido, esta palabra que parece larga pero es tan cortita, ¿no? Cuando hablamos de misericordia es minimizar todo lo que puede llegar Dios a obrar a favor de nuestra vida. Ese amor tan grande, esa inmensidad de Dios a favor nuestro, parece que lo minimiza. Uno está achicando, digamos, esa palabra misericordia parece que fuera muy, muy corta, a eso me refiero. Pero qué inmensa que es esa palabra, en realidad, de la forma que Dios opera hacia nuestra vida. Esto lo hablaba, y a una ilustración el apóstol Pablo. Es maravillosa la palabra de Dios. Dice en Efesios, mira, acompáñame Efesios, por favor. Gloria al nombre de Jesucristo. Es tremenda la palabra del Señor. Doy gracias a Dios. Dice Efesios capítulo 2, dice así, verso 1 en adelante. Escucha, por favor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Mire la misericordia de Dios, ¿eh? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, en bondad, ¿sí? En perdón, ¿sí? Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor, con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gloria a Dios. La misericordia de Dios, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, cuando no merecíamos nada, llegó Dios con su amor inagotable, con lazos de amor nos atrajo a Él prolongó su misericordia hacia nuestra vida y nos dio este tiempo de salvación. Damos gloria a Dios por esto. Es algo realmente, pero realmente es algo que es inexplicable. A veces las palabras no pueden explicar lo que es verdaderamente Dios, de la forma, de la manera como Dios opera, de la manera que Dios obra a favor. Y esto es algo maravilloso. Y Dios, este Dios de misericordia, escucha bien lo que te voy a decir. Porque la misericordia es uno de los atributos que Dios comparte con nosotros. Dios pide que nosotros seamos misericordiosos. El Señor Jesús se sienta, ¿sí?, en el monte, allí estaba en el monte de los olivos, allí, se me había hecho una laguna. En el monte de los olivos, cuando estaba ahí, en ese lugar, en el sermón del monte, comienza a hablar con ellos, y una de las palabras que el Señor le da, le dice, bienaventurado, verso 7, capítulo 5, verso 7 de Mateo, nos dice de esta manera, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, en otras palabras, lo que Dios está diciendo, que nosotros debemos ser misericordiosos, que debemos ser, ¿qué? Misericordiosos. Tenemos que obrar en misericordia. Esto es lo que nosotros debemos saber, obrar en misericordia. Escuchad un relato que realmente me impacta el corazón, ¿no? Me impacta el corazón. Esto lo encontré, lo leí en una oportunidad y lo encontré de vuelta y quería compartírtelo con vos para comprender mejor todavía lo que es la misericordia de Dios y cómo Dios también quiere que nosotros obremos en misericordia. Una madre solicitó a Napoleón Bonaparte el perdón de su hijo, el cual había sido condenado a muerte por haber cometido 2 tremendos delitos. Dice que su madre fue y le rogó el perdón, o sea, fue a rogar el perdón por este condenado a muerte que era su hijo. Napoleón le respondió, es que este es el segundo delito que comete su hijo y la justicia exige que sea ejecutado. Y la mujer le respondió, no pido justicia, dijo la madre, pido misericordia. Él le responde, pero señora, respondió el emperador, no merece misericordia alguna. Ella le siguió diciendo, su excelencia, siguió diciendo la madre, si mereciera misericordia no sería misericordia. Y la misericordia es todo lo que pido. Esto es lo que yo pido, misericordia. Luego de esto dice que la madre tomó una moneda de plata y se la regaló a un soldado raso de Napoleón Bonaparte. Y se lo regala. Y le dice al emperador, lo correcto sería darle a usted, general, esta moneda, pero hacerlo estaría comprando un favor. Pero a usted le pido que se haga favor inmerecido, o sea, que perdone a la vida de mi hijo que no merece el perdón. En ese momento Napoleón dijo, muy bien, tendré misericordia de su hijo, aunque no se merece el perdón. Por eso que la Biblia nos habla que nosotros debemos también obrar de esta manera. En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 13, dice una palabra que realmente no quiero que pase desapercibida, esta palabra que el Señor nos habla, porque dice, porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Voy a leerte este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Escucha, por favor.
no habrá compasión. Recordad que la palabra misericordia también significa compasión. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Mirá qué fuerte esta palabra. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Esto significa que cuando vayamos a rendir cuenta delante del Señor, Dios será misericordioso con nosotros porque nosotros fuimos misericordiosos. Por eso, fíjense que el Señor dijo esas palabras tan maravillosas y tan fuertes y tan poderosas, tan maravillosas esas palabras que habló en el Sermón del Monte, cuando dijo bienaventurados, él habló y dijo bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos alcanzarán misericordia. Es algo que realmente es inexplicable a veces. Hay una historia que justamente habla que el Señor lleva, digamos, que lleva a los discípulos y llega en ese momento a los religiosos de ese tiempo, también a comprender lo que significa ser misericordioso, cómo Dios obró en misericordia, nosotros debemos obrar en misericordia. Y la encontramos en la parábola del buen samaritano. Capítulo 10 de Lucas, en el verso 25 nos encontramos con esto. Miren qué tremendo. Miren esta palabra. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. O sea, fueron a probar al maestro. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, se lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuidámele, y todo lo que gaste de más yo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Esto es una historia, en este relato de la parábola del buen samaritano, nos enseña a nosotros como hijos de Dios. Yo quiero que me entiendas esto, porque esto es una enseñanza, la misericordia de Dios es una enseñanza al corazón de todos los cristianos. Un buen cristiano es una persona que tiene un corazón misericordioso, un corazón perdonador, que no se quiere vengar, no es que te sucedan 2 veces peores cosas de lo que se me suceden. Yo ruego que yo espero que te vaya todo mal. El que me las hace las paga. No, él dijo pagar bien por mal. O sea, no estás en mal, nosotros tenemos que pagar por bien. Tenemos que ser bondadosos, debemos ser misericordiosos. Esto es lo que Dios nos habla. En la parábola de buen samaritano, el Señor los presentó tanto los discípulos, tanto con este intérprete de la ley, porque necesitaba o necesariamente nosotros debemos comprender lo que significa, porque fue para ese tiempo, pero también para este tiempo, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y esto es una palabra inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir y para destruir injusticia, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, la enseñanza del buen samaritano es para todos los cristianos de este tiempo contemporáneo nuestro. O sea, de todos los tiempos, pero también para nosotros. No podemos pasar por alto.
Cuando nosotros conocemos al Dios misericordioso, sentimos que el buen samaritano es el Señor Jesús con nosotros, cuando merecíamos que no merecíamos nada, porque estábamos en el camino, tirados, haciendo cosas malas. Sin embargo, Él nos tomó, nos curó las heridas, nos vendó las heridas, nos puso en el mesón, nos alimentó, pagó 2 denarios y dijo, 2 denarios significa el mes de 2 meses, más o menos, o sea, el sueldo, perdón, el sueldo de 2 meses más o menos se calcula. O sea, Dios dejó 2 denarios y dijo, cuídamele. Y si algo gastan más, pónganlo en mi cuenta. O sea, el Dios Todopoderoso en Jesucristo pagó todos nuestros pecados. Y si nosotros hubiésemos ahora pecado, ¿sí? Y nos arrepentimos, es tan poderoso que Él ya pagó el precio por los pecados pasados, presentes y futuros. Más claro no lo podemos entender. Más claro que tenemos que echarle agua. Esto es lo que hablaba del buen samaritano. Por eso cuando le habla, le explica, ¿qué leíste? ¿Vos qué conocés de la ley? ¿Vos qué hablas de la ley? ¿Qué conocés la ley? ¿Qué leíste? ¿Qué está escrito? Bueno, que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, hace esto y vas a entrar en el cielo. Pero era imposible para el ser humano, sin la misericordia de Dios, poder ser misericordioso. ¿Me vas comprendiendo? La misericordia de Dios obra de una manera tan grande que cambia el pensamiento y cambia el corazón de la persona. Fíjense que dice, bueno, le da el ejemplo de una persona que va por ahí, lo roban en un camino. Se cree que en este tiempo eran caminos muy oscuros, muy peligrosos. Había bandas de ladrones que andaban por ahí. Esto es lo que enseñaba el Señor Jesús, tomando como ejemplo lo que estaba sucediendo en ese tiempo y en ese momento cuando estaba el Señor Jesucristo. Había bandas de ladrones, eran muy peligrosos los lugares. Y dice que, bueno, cuenta que este hombre agarra y va por el camino, es robado, es dejado prácticamente dado por muerto. Y cuando va pasando un sacerdote, o sea, ¿quién es un sacerdote? Una persona que se supone que tiene que transmitir el mensaje de Dios, que conoce a Dios, que transmite el mensaje de Dios. Pero dice que lo miró y se fue, o sea, no obró misericordia. Quiere decir que esa persona era muy religiosa, pero nunca había entendido el amor perfecto de Dios y la misericordia de Dios jamás. Por lo tanto, no obró misericordia. Luego dice que pasó un levita. ¿Quién era el levita? El que cantaba la alabanza en el templo. En la sinagoga eran los que cantaban alabanza a Dios. Por lo tanto, lo miró. Se suponía que las alabanzas que cantaban eran para Dios, que conocía al Dios que estaba adorando. Y Dios es misericordioso. Por lo tanto, si conocemos nosotros que es misericordioso, sabemos que tendremos que ser misericordiosos. Por lo tanto, dice que se fue, dejándole tirado. Pero vino un samaritano. ¿Y quién era un samaritano? Cuando habla sobre Samaria, era un lugar que para el judío era tomado como una persona, como un perro. Un samaritano era alguien que no valía nada. Pero este samaritano fue, dice, movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y dice que vendó las heridas, lo curó, ¿no? Le puso aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, o sea, lo subió arriba de su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo hospedó en un lugar, pagó para que esté hospedado, para que lo cuiden, y encima, si quedaba debiendo, él lo que lo ponga a su cuenta, que cuando volviera lo iba a volver a pagar. Entonces, Dios está hablando en este tiempo, ese favor de Dios, esa misericordia de Dios a favor de nuestra vida. Nosotros somos muy de ir hacia Dios y el Señor, espero tu misericordia, sé que eres un Dios misericordioso, sé que tienes misericordia de tu vida, de mi vida, bla, 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 bla. Pero Dios dice, ¿cómo estás obrando vos? ¿Estás teniendo misericordioso te estás mostrando misericordioso con el otro? Por eso es importante que nosotros podamos conocer los atributos de Dios. Por eso es importante cuando José sabía que vinieron sus hermanos y que lo habían dado por muerto, o sea, en un momento por muerto, y después como no se murió, lo habían llevado, habían mentido a Jacob, su padre, y lo habían llevado y lo habían vendido por allí, digamos, a unos traficantes de esclavos, lo llevaron hacia Egipto. Cuando volvieron, él podía haber obrado de una manera terrible y haber dicho, ahora sí, ahora es mía la venganza, los voy a matar a todos, van a morirse de hambre y encima los voy a encarcelar. Sin embargo, no. ¿Por qué? Porque obró en misericordia. David obró en misericordia en un momento cuando Saúl lo quería matar. Pero en un momento dice que Saúl entra en una cueva y va al baño, o sea, va a hacer sus necesidades. Viene uno y le dice a David, matalo, ahí lo tenés justo para matarlo, David.
Y dice que David cortó un poquitito el borde de su vestidura para mostrarle que podía haberlo matado. Obró en misericordia. Y eso es lo que Dios pide de nosotros, que obremos en misericordia. Este es un atributo maravilloso de Dios. Me vas comprendiendo qué importante es conocer al Dios de misericordia. Cada atributo de Dios, cada atributo que venimos viendo es tremendamente maravilloso. Cada atributo de Dios es maravilloso, hermano, porque Dios es un Dios maravilloso. Y esta palabra, digamos, este atributo de Dios, la misericordia, es algo muchas veces incomprensible para nosotros, que muchas veces obramos mal. Por eso te digo, Dios es conocido como Dios de misericordia y de gracia. ¿Sí? Es conocido. Pero a las personas a menudo le resulta difícil comprender la misericordia. Quieren, aceptan la misericordia de Dios, saben de la misericordia de Dios, escuchan de la misericordia de Dios, pero no obran en misericordia hacia otro. Por eso entran a pensar, me la vas a pagar, espero que reciba lo peor de lo que merece. Desarrollan dentro de su naturaleza pecaminosa la crítica una crítica dura, y desean que los otros reciban lo peor. Por eso dice mucho, que Dios te dé el doble de lo que tú me deseas. Qué tremendo. Damos gracias a Dios por su misericordia. Dios es misericordioso, hermano. Y este atributo es tremendamente maravilloso. Amén. Dios te bendiga. Clamamos a Dios, rogamos a Dios juntos, oramos al Señor juntos y le damos gracias a Dios por ser misericordioso con nosotros. Pero recordad, el Señor nos está llevando a nosotros también a ser misericordiosos. Así como Él nos perdonó, así nosotros debemos perdonar a otros. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta? Que Dios te bendiga. Oramos a Dios. Amado Padre y Dios de los cielos, en esta tarde venimos delante de tu presencia dándote gracias por tu amor, tu favor y tu misericordia. Esa misericordia que cada mañana se renueva por nuestras vidas. Gracias. Gracias porque hoy comprendemos, Señor, dentro de estos atributos, conociéndote a ti y de qué manera opera esos atributos a favor nuestro, Señor. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, que podamos poner en práctica esta palabra que nos has enseñado. Esta palabra que va a lo profundo de nuestro corazón, que lleva a nuestro corazón a poder conocerte más y adorarte más y a glorificarte más. Te adoramos con toda la fuerza de nuestra alma y te damos gracias por tu misericordia. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, que no merecíamos la salvación, tú nos has alcanzado la salvación por gracia. Y nos has dado la salvación, Señor, que no merecemos, a través de Jesucristo por amor en la cruz del Calvario. Por eso venimos rendidos delante de tu presencia. Padre, perdónanos. Perdona porque muchas veces no obramos en misericordia, porque no sabíamos o no queríamos, en muchos casos, obrar en misericordia, en perdón, en poder perdonar a aquel que nos ha dañado, en poder perdonar a aquel que nos sigue dañando, aun cuando nosotros le hacemos algo bueno, aun cuando nosotros tratamos de hacer bien las cosas, nos hacen daño, Señor, y hablan mal, y nos critican, y murmuran de nosotros. Pero Dios, te pedimos que podamos obrar en misericordia. Perdónanos, Señor, tantas faltas, tantos errores que hemos cometido caminando en tu camino y deseando el mal para muchos, Señor. Hemos deseado muchas veces que a mucha gente le vaya mal. Hemos pensado en que mucha gente le vaya verdaderamente mal, pero hoy hemos comprendido que así como Dios, tú te has mostrado misericordioso, nosotros nos mostraremos misericordiosos con aquellos que nos tratan tan mal y nos hieren. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por darte a conocer de esta manera a favor de nuestra vida y cómo opera, Señor, tu amor y tu misericordia para con nosotros, que no mereciendo nada, hoy tenemos todo, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por el autor y consumador de la fe. Gracias por Jesucristo, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha hablado. Te abrazo a la distancia. Que Dios te bendiga. Te amo en Cristo. Paz de Dios.